Bueno, y damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días, dándole gracias a nuestro Padre Dios, meditando en su palabra y recibiendo de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos fortalecen, que nos llenan, que nos levantan y que nos guían hacia la sabiduría y que nos dan esos consejos que nos alimentan y nos llenan de mucho ánimo y de mucha paz. Mi nombre es Carlos Muñoz y bueno, les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Les invito a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, con amigos, con conocidos, a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal. Y a propósito, bueno, quiero saludar a todos los suscriptores también, a todos aquellos que han decidido ser parte de esta comunidad y muy especialmente a aquellos nuevos suscriptores, aquellos que se van sumando poco a poco a esta comunidad de estudiosos y amantes de la palabra de Dios. Vamos entonces a la palabra, a la Biblia, a continuar con el libro de Jonás en el capítulo 4. Entramos ya en nuestro último capítulo de este hermoso libro que pues hace parte de esta sección del Antiguo Testamento de los profetas menores, donde Dios viene dándonos una serie de enseñanzas, una serie de edificaciones acerca de muchas cosas. Y hemos visto en el libro de Jonás, pues cómo Dios tiene un trato con Jonás. Dios perdonó a la ciudad, al pueblo de Nínive, un pueblo, una ciudad muy grande, decíamos en el capítulo anterior, pues que era una ciudad muy bonita, era una ciudad muy adornada, muy agradable para vivir, una ciudad llena de muchas comodidades, pero en su interior estaba enferma de pecado, estaba enferma de codicia, estaba enferma de, de inmundicia, tenía pues esa enfermedad silenciosa que desata la ira de Dios. Pero al recibir la predicación de Jonás, al recibir esa palabra, esa advertencia de destrucción, pues el pueblo entero tomó una actitud de arrepentimiento. El pueblo se arrepintió de sus pecados, reconoció sus pecados y, y se arrepintió. Y veíamos el día de ayer pues acerca de la importancia de un siervo de Dios dejarse usar, de que los siervos de Dios se dejen usar y proclamen la palabra para, para así traer la misericordia de Dios a pueblos enteros. Pero eh, vamos a ver en el capítulo 4 la reacción de Jonás ante ese perdón que el Señor, digámoslo así, desató sobre Nínive. Vamos a ver cómo reaccionó Jonás. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vamos a ver entonces que Jonás se enojó. Jonás, eh, Jonás tenía un problema. Jonás tenía un problema con la ira. Jonás tenía un problema con el enojo, y eso lo deja ver el capítulo 4. Eh, una ira, y pues esto no es, digámoslo así, no es cualquier ira y no es cualquier enojo, es un enojo contra Dios mismo. Y vamos a ver que la ira es un problema en el corazón del hombre. Vamos a ver también que, pues que ese tiempo que pasó en, la, en el vientre del gran pez, pues parece ser que no le sirvió de mucho a Jonás. Dios estaba tratando a Jonás, pero aquí vemos su humanidad
cómo otra vez se enciende y cómo otra vez sale a relucir. Ahora, ¿por qué se enojó Jonás? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Jonás se enoja tanto? Y vamos a mirar que aquí hay un poquito de ego en la vida de Jonás. Había una norma hay una norma en la Torá, una ley en la Torá, que aquel profeta que sea descubierto o tachado de falso profeta, pues debía morir, debía ser apedreado. Y, y claro, ¿cómo se sabía que era un falso profeta? Pues porque lo que decía, la sentencia que decía, pues no se cumplía. Y con eso pues se sabía que, que el profeta era falso. Y pues ¿qué pasó? Que según esto, Jonás estaba pensando que su reputación estaba en juego, que seguramente cuando llegara a su tierra esto se iba a saber y pues él iba a morir. O sea, que él decía, él en otras palabras estaba en su interior pensando, pues el Señor me arruinó mi reputación como profeta. Y, y se enojó bastante con el Señor, se enojó bastante con Dios por perdonar y por, entre comillas, cambiar de actitud. Pero mira, aquí hay una cosa que me llama la atención. Dice que, que Jonás sabía, dice aquí en el versículo 2, eh, dice, ¿no es esto lo que yo decía aún estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, eso es una cosa que es un poquito difícil de entender la actitud que Jonás tenía. O sea, en otras palabras, ¿qué le está diciendo al Señor? Señor, pues si usted iba a perdonar, para qué me llamó? ¿Y para qué me trajo hasta aquí? O sea, eso era más o menos lo que Jonás estaba preguntando. Jonás no contaba con la misericordia de Dios. A pesar de que sabía, Jonás seguía pensando que Dios no iba a perdonar a ese pueblo. Entonces, aquí hay un problema. Jonás tenía un problema con la ira. Jonás tenía un problema de su temperamento. Y se levantaba en ira, se levantaba en enojo. Y recuerde que cuando la ira se levanta, pues el ser humano hace muchas cosas, como lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 14. En el versículo 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Eso dice Proverbios, el que se enoja fácilmente termina haciendo locuras, termina haciendo necedades, porque cuando la ira llega, cuando la ira se apodera de una persona, pues la persona fácilmente se sale de sus casillas y parece como que se transforma y es otro el que termina haciendo teniendo actitudes malas y negativas hacia otras personas. Por la ira se han cometido grandes faltas. Por la ira, cuando una persona se enciende en ira, pues muchas veces ofende con sus palabras, hiere con sus palabras. Y algunos se han atrevido por la ira a matar a otras personas, a asesinar a otras personas. Nada más por la ira, porque se encienden. Entonces, la ira es un problema. La ira es un problema y es uno de los frutos de la carne. Así que tenemos que aprender a controlar la ira. También en Santiago capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, es el consejo que da el apóstol Santiago aquí. Todo hombre sea tardo, dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que vamos a pedirle al Señor que controle la ira. Dice entonces en el versículo 4, o sea, vamos a ver cómo trató Dios esa ira de Jonás. ¿Cómo trató Dios esa ira de Jonás? Mire,
Hay una regla muy grande de la vida, y es que un fuego no se apaga con otro fuego. Antes, al contrario, si usted intenta apagar un fuego con un combustible, pues más lo va a avivar. Si usted intenta echarle más fuego al fuego, pues lo va a incrementar. Y eso es lo que sucede en muchos casos cuando nos enfrentamos, o cuando nos enfrentamos a una ira, o alguien nos hace algo, eh, y una persona airadamente nos responde, pues es un error responderle aumentando la voz y con más ira. Entonces, ¿qué va a producir eso? Que se va aumentando la voz del uno y del otro y del otro, y ahí no vamos a llegar a nada. Vamos a tener un problema más grande. ¿Cómo trató Dios la ira de Jonás? Dice en el versículo 4, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mire lo que hace Jonás. O sea, Dios le pregunta a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Mire la respuesta de parte de Dios. La respuesta amorosa que Dios tiene para con Jonás. Y eso nos deja ver la misericordia de Dios. Eso nos deja ver el amor de Dios. Eso nos deja ver cómo ante un momento de ira, pues Dios trata con paz, con una respuesta pacífica, que es lo mismo que nos dice Proverbios. La respuesta pacífica quita la ira. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué hizo? Se fue hacia el este, hacia el oriente de la ciudad, eh, se fue hacia el oriente de la ciudad, y allí hizo una enramada, y hizo como una especie de balcón, hizo como una especie de mirador para ver, para contemplar la destrucción de la ciudad. O sea, Jonás seguía como oponiéndose en su interior, en su corazón, a que Dios iba a perdonar la ciudad. Y entonces dijo, no, no, yo sé que Dios se va a arrepentir y la va a destruir. O sea, él seguía pensando eso. Y entonces hace una enramada desde donde se divisa toda la ciudad para ver, digámoslo así, entre comillas, el espectáculo, el juego de luces. Y mire lo que dice, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, miremos cómo aquí Dios empieza a tratar la vida de Jonás. Y me llama la atención porque dice que preparó Dios una plantita, una calabacera, una plantita muy sencilla que en un momento determinado durante la noche creció, Dios la hizo crecer y cubrió esa enramada que Jonás había hecho. Dice que la calabacera creció y le hizo sombra. O sea, Dios permitió que en una noche esa plantita creciera de tal forma que le hiciera sombra a Jonás. Pero luego dice que al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, un gusanito, un bichito, un gusanito, seguramente era pequeñito, el cual hirió la calabacera y la secó. Y la calabacera se secó. Y luego dice que Dios preparó un viento recio, un viento solano, que hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Mire, vamos a mirar esto. Y aquí hay una palabra clave. Dios preparó. Dios preparó, que lo hemos visto a lo largo de todo el libro. Dios preparó una tormenta. Dios preparó un gran pez. Dios preparó una plantita que creciera. Dios preparó un gusano. Dios preparó un viento. O sea,
En las manos de Dios está todo. Toda la naturaleza se somete a Dios. Dios ordena y la naturaleza actúa. Dios tiene preparados muchos instrumentos para darnos a nosotros lecciones en la vida. ¿Qué estaba haciendo Dios con Jonás? Primero, Dios aquí le mostró su amor. Le cubrió su cabeza. Le hizo un refugio para que Jonás se alegrara. Y Jonás se alegró, mire, grandemente por la calabacera, por la plantita. Pero luego Dios le demuestra a Jonás que así como hizo crecer la calabacera, también él tiene en su poder el poderla destruir. Y entonces también dice que Dios preparó un gusano. Ese gusanito venía de parte de Dios. Y la calabacera en un día creció y en un día se secó. Y Jonás, entonces, así como se alegró, también se enoja. Jonás se enoja y dice que deseaba la muerte. Entonces estaba enojado. Entonces dice el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Jonás tenía un problema con la ira. Jonás tenía un problema con la ira, bastante delicado. Se airaba por cualquier cosa. Se airaba porque sí, se airaba porque no. La ira es un problema para el hombre. La ira es un problema para el ser humano. Hay personas que se enojan porque amaneció, porque no amaneció, se enojan porque está lloviendo, se enojan porque hizo sol, se enojan porque sí, se enojan porque no. Y a través de esos enojos, pues salen palabras, hieren a otros, pero no saben que los primeros heridos son ellos mismos. Y ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos y darnos cuenta delante de Dios que tenemos un problema. La palabra de Dios nos enseña en Efesios que tenemos que dejar la ira, la gritería, las malas palabras, todas estas ofensas. También nos enseña en Efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, mis amados, la ira es un problema al que hay que prestarle atención. Porque por esos arranques de ira, muchas ofensas se han cometido. Por esos arranques de ira, a lo mejor usted, mamá, ha herido a sus hijos, ha herido a su esposo. A lo mejor por esos arranques de ira habrá perdido trabajos. Porque a lo mejor no se aguanta que alguien o que un jefe le diga esto o lo otro y se enciende en ira contra ese jefe y deja el trabajo tirado. Mire, la ira es un asunto delicado. Y aquí Jonás estaba enojado porque la calabacera se secó. Y entonces Dios le dijo: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, Jonás estaba muy enfadado con Dios. Pero mira la lección. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, aquí Dios le está dando una lección. Jonás, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste. No tuviste, ¿verdad? Ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. O sea, Jonás no tuvo lástima, simplemente se enojó. O sea, porque había un problema en su interior, el problema de la ira. Y aquí Dios le está dando una lección a Jonás. ¿Tuviste tu lástima por la calabacera? No la tuviste. Y aquí Dios le hace una pregunta. Entonces,
Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Mire lo que dice, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ahí está la gran lección. Jonás no tenía piedad. Jonás estaba esperando el castigo. Jonás estaba esperando, de acuerdo a lo que vimos en los primeros capítulos, que Dios castigara a esa pandilla de pecadores y de personas malas que habían en Asiria. Jonás estaba esperando eso. O sea, en Jonás no contemplaba el perdón. Jonás no contemplaba el perdón. Jonás odiaba a los asirios. Y él estaba esperando la destrucción, estaba esperando ese castigo, esa ira de Dios. Y de hecho, pues se hace una enramada en la montaña para mirar, para deleitarse, viendo cómo Dios castigaba. Y eso es pues muy mal, porque Dios es un Dios misericordioso y es un Dios que perdona. Y aquí Dios le está dando una lección a Jonás. Tú no tuviste ninguna misericordia, ni tuviste ninguna piedad, ninguna lástima por la calabacera, que tú no hiciste. Mira la cosa, que tú no hiciste y que se secó, que tú no sembraste. Pero luego dice, y yo no voy a tener piedad de Nínive. Y aquí lo describe, una ciudad tan grande de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Mire, Dios tiene piedad. ¿Sabe qué es lo que Dios, lo que nos deja ver este último versículo? Que las personas en las ciudades no tienen entendimiento. Y bien lo decía el Señor Jesucristo, cuando lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es la realidad. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad de los ciudadanos. No sabemos. La gran mayoría de las personas, de los ciudadanos, no tienen idea, no saben discernir entre lo uno y lo otro, entre lo santo y lo profano. Están viviendo una vida llena de satisfaciendo sus placeres, satisfaciendo sus necesidades, viviendo sus cosas, pero no saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Simplemente viven como muertos en vida, como por el impulso. Y entonces dice, yo no tendré piedad. Dios termina el libro de Jonás con una pregunta como que ese libro queda abierto. ¿Acaso yo no voy a tener piedad de una ciudad tan grande, tan pecadora, que supo arrepentirse? Y así como una ciudad grande se arrepiente, también vamos a ver una persona, por más pecado que haya cometido, si tiene arrepentimiento verdadero en su vida, Dios perdona y Dios tiene misericordia. ¿Qué lecciones aprendemos de Jonás? ¿Qué lecciones aprendemos de este hermoso libro? Primero, que no podemos huir de Dios. Es imposible. El Salmo 139 nos dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y eso lo deja ver el capítulo 1. No podemos huir de Dios. Jonás intentó estar lejos de la presencia de Dios, pero es imposible. Y eso lo vemos ahí reflejado en el viaje que hizo al fondo de las profundidades, en el vientre de un pez. Allí también está Dios. No se puede huir ni de Dios ni de sus propósitos. Otra lección que aprendemos de este libro de Jonás es que Dios perdona.
al que se arrepiente. Dios perdona al pecador que se arrepiente, por más pecados horrendos, horribles que haya cometido. Si hay un arrepentimiento verdadero, Dios lo perdona. Ahora, no podemos nosotros juzgar, porque a veces el corazón del hombre, en el corazón del hombre hay mucho juicio. Entonces, vimos que, por ejemplo, una persona que ha cometido tremendos crímenes, que ha sido personas que han sido muy malas en la vida, Dios los ha perdonado. Pero nuestro juicio humano sigue pensando o seguimos haciendo un juicio en contra de esa persona. Y entonces pensamos que Dios que va a perdonar a esa persona que ha sido muy porquería, que ha sido sicario, que ha matado a tantos, que ha robado, que ha defraudado. Nosotros, como seres humanos, muchas veces emitimos juicios y nos creemos Dios. Pero solamente Dios sabe cuando hay un arrepentimiento verdadero en el corazón. Dios perdona al que se arrepiente. Dios nos mostró también a través de este libro de Jonás cómo debe ser un verdadero arrepentimiento. Y yo les invito a que recalcamos el capítulo 3, versículo 8, que ahí Dios nos enseña que el arrepentimiento debe ser con todo nuestro corazón. No debe ser solamente de palabras. Aquí hubo un tiempo de ayuno, aquí hubo un tiempo de clamor fuerte y hubo una decisión de convertirse a Dios. Y el capítulo 4, el último capítulo, nos muestra cómo Dios trata la ira y cómo nosotros debemos dejarnos tratar por Dios. En este caso es la ira, pero también hay otras cosas, también hay otras situaciones en las que el hombre debe dejarse tratar. Y aquí viene toda una lección. Dios trata la ira con amor, recibiendo ese tratamiento, ese amor de Dios. En Santiago nos dio un consejo. Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces, para tratar la ira, nosotros tenemos que aprender a tomar una decisión, aprender a callarnos, a refrenar nuestra lengua, a refrenar nuestra boca. Entonces, la respuesta es, cuando usted esté lleno de ira, lo más sabio es quedarse callado, si no quiere encender más el problema. Lo más sabio es quedarse callado, es refrenar su boca, cerrar su boca. Y ya cuando la ira se le pase, hable. Esto pasa mucho en las parejas, en los matrimonios, cuando se discuten. Lo más sabio es cerrar la boca y esperar a que la ira se pase. Y cuando se pase, hablen. Esto es un consejo para los matrimonios. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor hoy que trate con estas situaciones. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos un día más recibir tu palabra, por permitirnos un día más recibir estas palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que ministran nuestras vidas, que llenan nuestros corazones con el amor, con la gracia, con la misericordia. Gracias porque hoy podemos conocer y tener claro que el carácter de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre Dios, es un carácter de misericordia, es un carácter lleno de amor, lleno de paz. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos una vez más estar contigo. Gracias porque hoy hemos podido entender
que es imposible huir de tus propósitos, que es imposible estar lejos de ti, Señor. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero Dios no lo permitió. Y Dios mismo se encargó de que Jonás cumpliera con su misión, con su cometido. Padre Santo, perdónanos si en algún momento de nuestra vida hemos querido huir de tu presencia, pretender que con estar en la cima de un monte o en el fondo del mar estamos lejos de ti, Señor. Pero tú estás en todas partes, Señor. Gracias, Padre Santo y poderoso, por mostrar tu misericordia, Señor, por enseñarnos lo que debe ser o cómo debe ser un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a corregirnos de nuestros malos caminos. Ayúdanos a convertirnos de esas malas actitudes. Ayúdanos a tener una verdadera conversión, a tomar la decisión de dejar atrás todo aquello que nos perjudica, todo aquello que nos daña, que nos contamina, Padre Santo. Ayúdanos hoy a tomar la decisión firme y fuerte de arrepentirnos. Y yo le invito a que usted hoy renuncie a toda actitud pecaminosa, que le diga al Señor: Señor, yo renuncio hoy a toda inmundicia en mi vida. Yo renuncio hoy al mal pensamiento. Yo renuncio hoy a las malas palabras. Yo renuncio hoy en el nombre de Jesús a un mal estilo de vida. Y adopto hoy, Señor, tu palabra como mi código de vida. Adopto tu palabra, Señor. Y obedezco tu palabra. Y tomo la decisión, Señor, de obedecer tu palabra. Padre Santo y poderoso, gracias te doy por derramar tu espíritu perdonador, tu espíritu que limpia, que regenera, que santifica, que renueva nuestras vidas y nuestros corazones. Padre Santo y poderoso, yo te doy gracias por tu obra preciosa y perfecta en nosotros. Padre, y en esta mañana queremos poner delante de ti nuestra ira, el enojo, el airarnos. Y te queremos pedir perdón, Señor, por airarnos, por enojarnos contra otras personas, pero sobre todo contra ti, Señor. Porque hay personas que se enojan contigo. Padre, te pedimos perdón en esta mañana. Te pedimos perdón porque nos enojamos, nos enfadamos cuando hace un día de sol, porque nos enfadamos cuando hay días de lluvia, porque nos enfadamos cuando pasan ciertas cosas de la naturaleza que no podemos controlar, pero tú las tienes preparadas, Señor, para darnos unas lecciones a nosotros. Padre, en esta mañana te pedimos perdón. En este día te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que hoy limpies nuestro enojo y que nos ayudes a no enfadarnos. Hoy, mi Señor amado, renunciamos a ese espíritu de ira, que cuando se enciende ofendemos a otros, que cuando se enciende proferimos palabras hirientes, palabras de maldición. Padre, en esta mañana te pedimos perdón, porque con esas palabras hemos herido a nuestros hijos, hemos herido a nuestras parejas, hemos herido a nuestros padres, a nuestros hermanos. Padre, en esta mañana te pedimos perdón y renunciamos a todo espíritu de ira en nosotros. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a controlarnos, que nos dé sabiduría para cerrar nuestras bocas, para cerrar la boca cuando sea el momento. Padre Santo y poderoso,
Te pedimos que tu Espíritu venga sobre nuestras vidas, que nos alegres, que nos llenes de gozo y que nos ayudes, Padre Dios, a controlarnos, a hablar con sabiduría, a hablar sin malas palabras, a hablar sin vulgaridades. Ayúdanos, Padre Dios. Te lo pedimos hoy, Señor. Hoy nos quedamos en tus manos. Te pedimos que hoy nos guíes, que hoy nos liberes, Señor, que traigas liberación, que seamos libres hoy, en el nombre de Jesús, de todo espíritu de ira, de todo espíritu de rabia, de todo espíritu de enojo, de enfado, y que la paz de Dios inunde nuestra vida, inunde nuestro corazón. Y en lugar de palabras de maldición, que salgan por nuestra boca palabras de bendición. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.